Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al igual en el cual nos estén escuchando. Bueno, hoy estamos con un nuevo programa de La Rueda y tenemos muchísimos temas para tratar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si no continuaremos en el próximo, en este conflictivo periodo que va desde las PASO con sus resultados electorales hasta las elecciones generales en la Argentina. Bueno, tenemos varias situaciones de mucha importancia con actividades que se van a realizar la semana que viene. Nos acompaña Clelia, Luisa, Walter. Estamos esperando que ingrese Lucía, que es una referente de la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, que tiene mucho arraigo en el barrio de Parque de los Patricios y que está enfrente del Hospital Garrahan. Así que bueno, vamos a empezar con las noticias y las novedades. Tenemos por un lado el tema de las comunidades originarias que están acampando hace un mes, ya se cumplió, en la Plaza Lavalle, enfrente de tribunales. Nos dejó un audio, un reportaje que se le hizo Erika Cañari, una de las referentes también de estas comunidades aborígenes, y nos va a contar, digamos, bueno, cuáles son sus reivindicaciones, por qué están aquí, qué es lo que lograron, y la situación en la que están viviendo todos estos días en carpas, en frente a tribunales. Luego, también otro de los temas de mucha importancia es el tema de la devaluación y de la inflación que hemos sufrido también en este último tiempo. Pero fundamentalmente acá tenemos una cuestión muy acuciante, que es todo este avance, esta avanzada del partido de Milei, La Libertad Avanza, que se ha traducido en estos últimos días en una serie de amenazas, de las cuales yo recopilé algunas para que veamos la gravedad y la importancia de este tema y a ver qué se puede hacer y qué se está haciendo para frenarlo. Bueno, les paso a comentar entre estas amenazas y esta avanzada de la derecha. Quemaron el monumento en homenaje a María Remedios del Valle, que está en el barrio de Montserrat, que fue colocado el 8 del 11 del 22, el Día Nacional de la Cultura Afro-Argentina. Esto fue el 1 de septiembre. María Remedios del Valle es una patriota, mujer negra, que participó en las luchas por nuestra independencia de España. Luego vandalizaron escuelas en contra de la ESI, Educación Sexual Integral, 10. Aparecieron carteles que decía: ESI, corrupción de menores, ESI es pedofilia. Hoy en La Plata, estamos hablando también de estos días, entre el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, se organizan docentes, estudiantes y militantes de derechos humanos y ciudadanos para responder a esta provocación. Una nueva amenaza contra la Biblioteca 20 de diciembre. La Biblioteca 20 de diciembre es una biblioteca que está en Escobar, que tiene ese nombre en conmemoración del levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 que se realizó en la Argentina, y que ya viene sufriendo de amenazas esta biblioteca. Es una biblioteca muy, muy linda, que tiene actividades para el barrio. Y en este caso se trató de una carta, esto fue el 31 de agosto, y la firma de la carta es la mira de un arma de fuego. Apareció un cartel frente a la Universidad de La Matanza que dice: paga tu universidad, parásito, Milei 2023.
El 29/8, el Suteba de Tigre recibió amenazas de quien se dice un seguidor de Milei por mail. Y con este tenor, la carta o el mail. Muchachos, ¿qué parte no entienden del sistema de voucher de Milei? ¿Son unos cabeza de termo o no quieren perder sus cajas? Hablan de derechos y no entienden la diferencia entre derechos y privilegios. Pero se les va a terminar la joda. Yo quiero la mejor educación para mis hijos, no la inmundicia de educación pública que es ahora. Cabeza de termo, infórmense un poco, aprendan, burros. Cuando asuma el excelentísimo presidente Javier Milei, los va a sacar a patadas en el orto del Estado para que vayan a tirar currículum a instituciones privadas y a laburar por la educación de los pibes, carajo. Por supuesto, se hicieron una asamblea, hicieron reuniones para contrarrestar esto, ¿no? 6, porque esta es la sexta que yo recopilé, debe de haber muchísimas más. Amenazas a becarios del CONICET en La Plata. 2 chicas, 2 becarias, que iban en una camioneta con el logo del CONICET. Fueron perseguidas y amenazadas en la calle por 10 cuadras. Les dijeron, deberían tener miedo porque se termina esto de la ciencia. Dios. 7. El jueves 31/8, lo recalco con especial porque es la escuela que yo quiero muchísimo y en la cual me jubilé, se realizó una asamblea entre estudiantes del profesorado y docentes de la Escuela Normal 1, que es la escuela que junto con la de Paraná, las 2 primeros normales que hizo Sarmiento. Está enfrente de Obras Sanitarias en Córdoba y Ayacucho. Al día siguiente, partidarios de La Libertad Avanza en redes sociales viralizaron la imagen de una intervención en esa asamblea diciendo: así adoctrinan los docentes en las escuelas, haciendo creer que esa intervención era durante una clase. Se acompañó de consignas como: faltó el falcón verde, bala y fuera zurdos. Agrego, porque todos estos acontecimientos son en estos últimos días. Aparte, quiero destacar que son unos cobardes porque ninguno pone el nombre y el apellido y la cara, y que hay que tratar de identificarlos. Las madres de Plaza de Mayo repudiamos a los defensores de genocidas que convocan un acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el día lunes, mañana, 4 de septiembre, para reivindicar la teoría de los 2 demonios, llevado adelante por Victoria Villarruel, candidata a presidente de La Libertad Avanza. Defensora de los genocidas, sobrina de un torturador. Por lo tanto, hay 2 actividades que creo que son muy importantes de destacar. Mañana a las 16:30 se hace en Perú 170, la legislatura de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, un acto en repudio contra el homenaje a los genocidas que desde La Libertad Avanza pretende hacer en la legislatura. Por supuesto, le cedieron la legislatura el gobierno de Larreta para hacer este acto. Y luego nos va a comentar Erika Cañari que el día martes 5 van a realizar una marcha también hacia la Plaza de Mayo en conmemoración del Día de la Mujer Originaria. Bueno, yo ya les voy a ceder la palabra, pero me parece, digamos, que estos fascistas, yo no le digo libertarios, y no sé por qué aparece esa palabra libertario, son fascistas, están construyendo o intentan construir como una base del fascismo, de sostén del fascismo, en la gente, por supuesto, por lo menos en parte del 30% que los votó.
¿Y cómo construyen, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo construyen esa base de población que los apoye y que se movilice? Eh, yo creo que enganchan de alguna manera determinadas personalidades que en su momento Freud las denominó neurosis colectivas o neurosis sociales, y Wilhelm Reich las denominó la peste emocional, porque hay que tener determinada personalidad para engancharse en esto. Por supuesto, con un discurso que las alienta, un discurso de odio, un discurso provocador, con insultos, con amenazas, con este tipo de discurso, en un contexto económico de una gran inflación. Me da como la impresión que es ese, digamos, el fenómeno que se puede desprender de esto, pero que sí hay una avanzada con este tipo de cuestiones y que están apuntando a determinados sectores que tienen que ver con los docentes, los estudiantes, los científicos, ¿no? Claramente va apuntado hacia esos sectores. Por supuesto, vuelvo a destacar con una total cobardía, porque acá nadie está poniendo la cara y por supuesto hay que tratar de identificarlos y hacer lo que corresponda con cada uno de estas personas que han hecho eh, estos actos en estos últimos días, ¿no? Ha Bueno, llegado, Lili, discúlpame, la verdad que esto es una manera de tratar de desarmar todo este monstruo que se viene. Ha llegado a la radio Lucía Conde. ay, bueno, Lucía, bienvenida. Lucía la vamos a invitar a que ella nos cuente un poquito dónde está, que es una referente importantísima de Compadres del Horizonte, esta organización social que está en el barrio de Parque de los Patricios, y que ya están realizando actividades en este sentido de tratar de frenar estas cuestiones, porque realizaron el día viernes 1 de septiembre a las 17:30 un taller de radio y una pegatina en el Parque Ameguino, con la consigna "Construyamos herramientas colectivas para enfrentar a las derechas fascistas y defender nuestros derechos". Bueno, Lucía, si nos querés contar un poquito qué es lo que están haciendo. Hola Lili, hola a todas y todos. Bueno, en realidad un poco qué estamos haciendo tiene que ver bueno, un poco lo que estabas vos comentando recién, ¿no? Después de las elecciones PASO, con el resultado que hubo, con distintos compañeros y compañeras, empezamos a pensar de cara a las elecciones nacionales, cómo, cómo generar conciencia de qué era, ¿no? De qué es esto que se viene. Una gran preocupación porque, bueno, de las personas que sí efectivamente fueron a votar, el 60% aproximadamente votó una opción, ya no bueno, casi el 90% votó una opción de derecha, ¿no? Pero un 60% votó una opción de derecha fascista, fascista, neofascista, ultraderecha, bueno, cada uno podrá asignarle eh, una, una forma de nombrarlos, pero lo que es seguro es que es una derecha que reivindica los peores procesos, digamos, sociales y políticos que se dieron en nuestro país, una derecha que viene a querer terminar o continuar ese ciclo de, de ese ciclo económico, digamos, ¿no? Que tiene por finalidad seguir
empobreciendo al pueblo, y seguir llevándose nuestros recursos, nuestro dinero, ¿no? Pero no de la misma manera que otros, ¿no? Nosotros nos parece que no es lo mismo, o sea, es lo mismo Milei y Menem en algún sentido, pero hasta ahora quienes accedieron al poder durante la democracia, en estos 40 años de democracia, han sido movimientos políticos que han tenido, por supuesto, sus intereses, y han representado los intereses fácticos y económicos concentrados, pero han venido, digamos, de movimientos políticos con una historia y una raigambre en el pueblo, nos gusten más o menos quienes los han representado en cada momento. Pero bueno, es indiscutible que Menem venía del peronismo, que un tipo que fue preso en la dictadura, que después obviamente ha traicionado, digamos, los valores de su pueblo, pero un tipo que venía desde ahí. Estos que aparecen ahora, que ya nos pasó con Macri, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Macri ganó las elecciones, primero que nadie creía que podía ganar, que cuando ganó decíamos, este no dura 3 meses, que cuando gobernó no llegaba a terminar de gobernar. Bueno, terminó de gobernar y el tipo sigue parado ahí. Y es un tipo que viene ya directamente del empresariado, ¿no? O sea, del famoso círculo rojo. Y esta persona que han querido ahora instalar, que es Milei, no viene solo, ¿no? O sea, no es el economista que aparece gracioso, que aparece en los paneles de televisión, sino que viene acompañado de lo peor de nuestra historia, ¿no? Villarruel, que es su vicepresidenta, es la representante directa de los genocidas en la Argentina, y vienen ya con un discurso fascista directamente, ¿no? O sea, no solo ponen en duda los derechos humanos, ponen en duda todos los derechos del pueblo, traen, digamos, la reivindicación de los genocidas. Entonces, realmente nos despertó mucha preocupación ya previamente, pero posterior a las elecciones, y nos parecía que no se estaba desde las conducciones políticas, de las dirigencias políticas, sindicales, sociales, a la altura de las circunstancias. O sea, pasó a haber un gran silencio y una inacción, y bueno, entendiendo que los primeros y las primeras perjudicadas somos nosotras, nuestros derechos como trabajadoras, trabajadores, como mujeres, diversidades sexuales, somos los primeros perjudicados, no podíamos quedarnos sin hacer nada. Y también pensando en contagiar, ¿no? O sea, en empezar a difundir que hay gente haciendo algo, empezar a contactarse con otros grupos que están haciendo cosas. ¿Y qué nos propusimos hacer? Bueno, un poco nos planteamos la pregunta ¿qué hacemos? Y a partir de eso empezamos a pensar distintas posibles actividades. Entonces, de alguna manera armamos como una contracampaña que se llama ¿qué hacemos? Y lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria a organizaciones, a vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, y a partir de eso empezar a pensar fundamentalmente cómo salir a hablar, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es imposible a través de las redes sociales y los medios de comunicación por cómo están planteados y cómo funcionan los medios, las redes sociales, dar batalla, ¿no? O sea, no tenemos ni las herramientas, ni los medios económicos para dar batalla por ahí. Nuestro fuerte es el territorio, nuestro fuerte son los lugares de trabajo, y ahí hay que salir a dar la batalla en el 1 a 1, en poder salir a hablar con nuestros estudiantes, nosotros muchos somos docentes, nuestros estudiantes, con sus familias, con cada vecino y vecina, con quienes participan en distintos comedores, merenderos, centros culturales. Ahí es donde en el 1 a 1 donde nosotros podemos dar alguna batalla si es que estamos a tiempo de darla. Así que nos planteamos
esta contracampaña, nos planteamos también cómo hacerla, ¿no? O sea, bueno, no podemos ir desde un lugar agresivo a decirles a personas que por ahí están pensando en votar a Milei o a Bullrich, no lo vamos a hacer desde un lugar agresivo, ¿no? O sea, ¿cómo planteamos, cómo emprendemos, cómo planteamos un diálogo con esas personas que pueden ser nuestra tía, nuestra abuela, nuestra prima, nuestro sobrino? ¿Cómo planteamos un diálogo? A partir de eso, dije, bueno, empecemos a hacer una serie de afiches, flyers, volantes, en donde lo que un poco evaluábamos, ¿no? Ya quienes estábamos ahí y veníamos trabajando este tema previamente a las elecciones en nuestros lugares de trabajo, con nuestros compañeros, compañeras, estudiantes, familias. Lo que entendíamos es que, bueno, seguramente hay toda una parte de un voto decidido, fascistoide, discriminador, convencido, al que no vamos a poder, digamos, interpelar. Pero hay otra parte de todo ese 90% de votos, si se quiere, que no es un voto convencido, ¿no? Que cuando uno le plantea, che, pero lo que están planteando con esto es atacar los derechos de las diversidades sexuales, y dicen, no, pero yo no quiero eso. Bueno, entonces hay también una gran desinformación y lo que nos propusimos es apelar a eso, ¿no? A informar, a, a plantear dudas y preguntas en torno a quiénes son esta gente y qué vienen a hacer. Y bueno, empezamos a armar algunas frases que tiendan a desenmascarar un poquito o al menos plantear dudas respecto a cómo, bueno, a lo que vienen realmente a proponer. Y a esto de que no hay nada nuevo, digamos, en el voucher educativo, que esto ya fue implementado, que no funcionó, que las familias chilenas están endeudadas para pagarle la educación a sus hijos, que la dolarización no nos hace más ricos, sino que nos hace más pobres. Bueno, estas cuestiones, eh, y surge algo que no es nada nuevo, digamos, ¿no? La radio abierta es una herramienta que se utilizó durante mucho tiempo y que ahora se está utilizando poco, en los barrios como medio de difusión, ¿no? Como herramienta de difusión. Pero nos planteamos hacer una radio abierta en la cual haya compañeros y compañeras saliendo a hacer un poco de cronistas, un poco de... Entonces lo que hacemos es ir y parar a la gente y preguntarle qué piensa sobre la situación del país, y la gente habla, cuenta qué piensa respecto a los derechos de las personas, si tiene que haber más o menos derechos. Preguntas que nos ayuden a plantear un diálogo en el uno a uno y a desarmar algunos discursos. Bueno, esto es lo que nos propusimos empezar a hacer en una radio itinerante, pero con la idea de que no sea eso solo, sino empezar a replicarlo en distintos lugares. Y se empieza a armar, ¿no? Compañeros de la zona sur que empiezan a hacer algo parecido, compañeros de otros lugares de la provincia de Buenos Aires que empiezan a hacer algo similar, en nuestros lugares de trabajo se empieza a dar esto mismo, con una característica, ya otros vecinos y vecinas que nos vamos enterando, con una característica que es similar que en esto sí puede ser similar al 2001, que es que en general estas acciones que se plantean no están enmarcadas no lo digo contenta, quizás hasta, no sé si me parece bien o mal, solamente lo describo, no están enmarcadas en organizaciones más estructuradas, sino es que lo plantea tal sindicato o tal partido político, lo cual no significa que entre esos compañeros y compañeras haya alguna persona de tal partido o de tal sindicato o de tal organización social, pero en general son acciones que surgen por fuera de las estructuras políticas. Repito, no sé si me parece bien eso, justamente me parece que aparece de esa manera porque no se está dando
desde la dirigencia política y desde las organizaciones, una respuesta a la altura de las circunstancias. Está bien. Estás muteada, Lili, ¿eh? Ahora sí. El programa anterior que también hablamos sobre Milei nos llamó la atención un poco que en esta segunda categoría de votantes a Milei, por ejemplo, aparecían alumnos de Luisa. Ella trabaja en una escuela de adultos de un barrio carenciado en Boulogne, partido de San Isidro, y analfabetos, o sea, este, entrarían dentro de esta segunda categoría, digamos, que es un voto sin ningún sustento. Y después me gustaría preguntarte cómo le fue el viernes, Lucía. Sí, esto que estaba contando un poco, mira, es interesante porque fuimos a hacer esto, lo hicimos un poco improvisado, no improvisado, digo ya improvisado sabiendo que íbamos a hacerlo improvisado, ¿no? Pero con algunas cosas así claras. Salir a interpelar a la gente, no es que quedarnos nosotros con un micrófono hablando, sino buscar la forma de salir a interpelar. Con estos afiches que se plantean dudas respecto al discurso, digamos, por lo menos de estas dos fuerzas que plantean, bueno, de Bullrich y Milei, los armados de Bullrich y Milei, y saliendo a hablar con la gente. Y fue interesante porque aparecía de todo, ¿no? Y fue interesante una de las compañeras que participó, que se suma a partir de esto, digamos, empieza la novedoso, ¿no? O sea, esta convocatoria empieza a sumar gente, que por ahí no estaba, no es que estaban, no son militantes de nuestro espacio social, digamos, son personas que se suman a partir de una convocatoria, y, che, bueno, vamos a hacer algo con esto, ¿qué hacemos? Y se suman y vienen, ¿no? Y proponen. Y una de las compañeras que se sumó y que participó de la radio, que es comunicadora social, bueno, planteó dos preguntas para hacerle a las personas que pasaban por ahí, las grabábamos con el celular, después se reproducían en la radio, en la radio abierta, en los equipos. Pero lo interesante es el diálogo con la persona, más que después si se reproduce o no, ¿no? Plantea, bueno, ¿cómo ves la situación del país? Y ¿qué pensás con respecto a los derechos? ¿Tiene que haber más o tiene que haber menos? Preguntas completamente abiertas, que no, a las cuales no nos estás induciendo a contestar algo en particular. Y cuando vos preguntabas qué es lo que está, cómo ves la situación del país, bueno, ahí ya era una lágrima, todo el mundo se despachaba. Ahora, cuando preguntabas, ¿tiene que haber más o menos derechos? La gente retrocedía en ese discurso. O sea, no es que no tiene que haber derecho. Alguno por ahí y después se autocontradecía, ¿no? Bueno, no, pero el Estado no tiene que pagar, pero tiene que asegurar la educación, la salud. Como cuando vos planteabas el tema de tus derechos, la gente retrocedía, no se quedaba en ese discurso de que ronda lo fascista de el Estado no se puede hacer cargo de todo, que la plata, que la inflación, que retrocedía un poco. Entonces, bueno, digo, esta actividad fue un poco eso, una primera actividad en la que empieza a sumarse alguna gente y la idea es replicar y reproducir y hacerla en distintos lugares. Y bueno, interesante desde todos esos puntos de vista, ¿no? De gente que se suma porque ve esto y lo peligroso que es que pueda ganar Bullrich o Milei las elecciones. En general, una coincidencia en que Massa no es ninguna solución, digamos, pero que hoy el fascismo está, digamos, en esas dos opciones. Y con esta idea de, bueno, gane quien gane, igual se viene una terrible y hay que empezar a moverse desde ahora, porque la que se viene va a ser terrible, y hay que empezar a
reflexionar y a ver qué se hace desde ahora. Y lo interesante es que es lo de después, ¿no? También, después de que termina esta actividad, distintas personas que escriben y decir, che, bueno, ¿cuándo se juntan de vuelta? ¿Cómo puedo participar? Me interesa empezar a hacer algo con esto. Digo, va por ahí el empezar a armar una resistencia para lo que se venga, y si podemos evitar que ganen estos dos, mucho más, pero me parece que eso por ahí están algunas cosas interesantes que se están dando con esta propuesta en particular. Bueno, gracias, Lucía. A mí me pareció muy importante porque yo no vi, también es limitado el alcance que uno puede llegar a tener de la información, pero actividades de este tipo, ¿no? Es decir, las primeras informaciones me llegaron de parte de ustedes, de una reacción rápida, digamos, y hacer algo. ¿Qué hacer? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito a nuestros panelistas a ver qué opinan. Walter, hace rato que no te tenemos. ¿Querés contarnos un poquito a ver cuál es tu descripción de la situación? Sí, hola Lucía, ¿cómo andás? Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, Lucía, primero estaba ahí escuchándote atentamente, desde ya que, bueno, felicito la iniciativa, ¿no? Es decir, que evidentemente tiene un sector de la sociedad que seguramente es más grande, de decir, bueno, ¿qué hacer frente a lo que se viene? Eh, Seguramente son mucha la gente que siente eh, digamos, tiene ganas de activar, tiene ganas de hacer algo, de interpelar, esta iniciativa de interpelar a la sociedad y preguntar, decir, bueno, pero vos sabés lo que en el fondo propone. Yo lo que recojo de todo lo que vos relataste, la conclusión que yo saco es que hay una enorme confusión en la gente. Es decir, no hay un voto convencido, o sea, no hay un convencimiento. Es decir, yo voto a mi ley porque efectivamente considero que acá hay que sacar la universidad, hay que sacar todo, acá se terminó. Sino que cuando vos empezás a interpelar a esa gente, bueno, la inmensa mayoría dice, bueno, no, no estoy de acuerdo con esto, o por lo menos mínimamente duda. Acá somos todos docentes y seguramente a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo tengo cursos grandes del último año, quinto y sexto, que ya votan. Y es impresionante la cantidad de alumnos que he tenido que han votado mi ley. Y que la conclusión de ellos es que están dispuestos incluso a fiscalizar. Es decir, chicos que no militan, es decir, no son militantes, no están adscritos a ningún partido, es toda una generación que simplemente no ve futuro, no ve, digamos, sabe que sus escuelas están derrumbadas, que sus padres hace años que están cobrando un mal salario, eh, y que simplemente ven, digamos, están cansados de todo lo que ya gobernó y ven en este Milei una alternativa. Ahora, cuando uno daba el debate, a mí me pasó, obviamente que es algo como toda anécdota subjetiva, es parcial, gente, pero a mí me pasó de que la conclusión que ellos sacaban era que el peronismo iba a robar votos y por lo tanto en estas próximas elecciones se iban a ofrecer como fiscales. Es decir, no eran fiscales, fue un voto pasivo, pero que ahora están, muchos de ellos estaban decididos a, digamos, a anotarse como fiscal porque entendían que iba a haber un robo, digamos, hacia las boletas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que estamos frente a una generación y frente a una población, que estamos todos acá metidos en esto, que ha sido, bueno, golpeada por el proceso económico, golpeada porque uno ve que los padres laburan todo el día y la guita no alcanza, golpeado por el derrumbe de la escuela, etcétera, 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 y ven a este tipo que se presenta como una novedad, porque no es ninguna novedad, es lo viejo disfrazado de nuevo. Las ideas de Milei son viejísimas, como mínimo es un menemista, eh,
pero creo que el voto de Milei es a partir de una confusión, o por lo menos a partir de un enorme enojo. Uno recuerda, digamos, que por Trump nadie daba ni 2 pesos, y sin embargo Trump ganó. Y decir, bueno, ¿y cuál es digamos, dónde se rastrea el triunfo de Trump? Y tiene que ver por los años y años de desindustrialización, ciudades como Detroit, que ahora son ciudades fantasmas, millones de norteamericanos que han perdido el laburo, la crisis del 2008, que han perdido sus casas. Es decir, a partir de una enorme catástrofe social, el emergente de este tipo. O mismo el Brexit, que es distinto, ¿no? Pero digo, creo que lo que hay no es tanto un apoyo a Milei, sino que el voto a Milei es por la negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente me cansé de los que gobiernan. Es decir, me cansé de me cansé de fulano, me cansé de mengano, que han estado gobernando y nos han llevado a esta situación, y este se presenta como lo nuevo. Es decir, veo un fenómeno muy similar al de Trump en Estados Unidos. No así como Bolsonaro, porque yo hago esta distinción, gente. Miren que Bolsonaro hizo una campaña abiertamente fascistoide, es decir, eh, homofóbica, xenófoba, abiertamente, y creo que sacó el 50% de los votos. Eh, Creo que hasta cierto punto un Milei no puede hacer una campaña tan abierta como lo hizo Bolsonaro, digamos, en Brasil. Yo ahí veo una pequeña diferencia. Aparte de que Bolsonaro está apoyado por las Fuerzas Armadas, cosa que no hay detrás de Milei un apoyo de las Fuerzas Armadas. Walter, Así que bueno, discúlpame que te interrumpa un minutito, pero sí está haciendo una campaña abierta diciendo todas las cosas que dijo Bolsonaro. Lo bueno, último que dijo es: nadie puede reclamar la propiedad de los ríos cuando sobre el agua, cuando sobre el agua, pero de haber escasez dejaría de valer cero y se terminaría la contaminación. Le está diciendo todo, está diciendo que te va a cobrar el agua, viste, está diciendo que va a hacer un referéndum para sacar la ley del aborto, lo está diciendo. Es lo mismo que claro. Bolsonaro. Bueno, Aparte, pero la bueno, campaña de él pasa por termina, la perdón, no quise dolarización. interrumpirte. No, 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 está bien, pero la campaña de él pasa más por la dolarización, por el aspecto económico, que es lo que está debatiendo ahora la gente, si dolarización sí o dolarización no, ¿me entendés? Después, bueno, cuando lo pones a hablar, dice estas barbaridades. Pero igualmente, digo, yo veo esta diferencia de que Bolsonaro, para mí lo más importante es esto, de que él tenía un apoyo a las Fuerzas Armadas y tenía un apoyo de un sector importantísimo de la sociedad que comulgaba con esas ideas. No veo en Milei, salvo por un sector reducido de la población, que dicho sea de paso, gente, uno tiene que comparar la votación con el total del padrón. Si uno mira el total del padrón, Milei no sacó el 30%, sacó el 10, el 15 o el 12. Si uno mira el total del padrón, ¿se entiende? Es decir, el gran ganador en el total del padrón es el voto en blanco o el voto rechazo o la cantidad de gente que no fue a votar, ¿sí? Es decir, no se ve todavía un gigantesco movimiento social de millones de personas detrás de las ideas de Milei. Yo por lo menos no lo veo. Lo que sí veo en la sociedad es una enorme confusión y pasa más por el rechazo a lo otro. No sé Sí. si puedo intervenir. Eh, Lucía, ¿querés esperar un poquito? Así escuchamos a Clelia y a Luisa y después te damos la palabra. Clelia. Ah, escuchando a Lucía y Walter, que han dejado mucha información y veo en Lucía sobre todo cuánta iniciativa hay para hacer movimiento. Me parece inteligentísimo esto de la radio itinerante, y tanto Lucía como Walter hablan de
moverse en los lugares de trabajo y de donde hay naturalmente reunión de gente. Yo creo que analizar sencillamente la plataforma de Milei con la gente que no la conocen, en eso Walter tiene una razón enorme. Hay una gran confusión y una gran ignorancia política. Analizar la plataforma de Milei. Con eso salta claramente lo que realmente es. Lo demás es maquillaje, parafernalia, adorno, sobre todo con la gente grande, porque cuanto más provocador es Milei, más le gusta a la gente joven. La gente joven cuando dice, pero mirá qué barbaridad, dijo, ah, sí, qué loco, qué bárbaro, qué loco, sí, es simpaticísimo. Ese tipo de cosas te dicen. Yo estuve hablando con mi prima de Córdoba, que también anda entre gente joven de secundario y universitarios, y pasa lo mismo que están describiendo acá. Hay una responsabilidad terrible en los gobiernos anteriores, en en el anterior y en el anterior, y en gran parte de la historia, porque por eso la gente está tan cansada, tan aburrida, tan buscando la novedad. Y se presenta como el gran salvador, como el distinto, que es lo que dice. Eso lo dice mucho la gente. La gente vota por las causas más estrafalarias. Por ejemplo, para dársela por la cabeza a los que están. No me gusta Milei, pero estos no se la van a llevar de arriba, como lo creían que tenían la vaca atada, no la tienen, ja, 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 se van a embromar, pero no vamos a embromar todo, no importa, voto por eso. Voto porque es diferente. Por las causas más estrafalarias votan, insisto con el término. No saben muy bien por qué. Por eso digo que hay que analizar la plataforma de él, que se cuida muy bien de decirla completa y clarita, porque un día dice una cosa y otro día se desdice. Y una cosa que quería aclarar, sobre todo con Lucía, quizá con vos, Lili, este hombre tiene muchos rasgos fascistoides. Es bastante difícil caracterizar al fascismo, pero algunos rasgos le faltan. Por ejemplo, el fascismo, tanto en Italia como en Alemania, cuando se presentó así en estado puro, militarizaron a su gente, cosa que este tipo no lo hace, no lo puede hacer. Otra cosa de la gente que está dispuesta a votarlo es que dicen, como igual no va a poder hacer lo que quiere, siempre va a tener la oposición en el Parlamento, porque nunca va a poder juntar quórum propio, bueno, que suba, sea distinto de lo que están, y que el Parlamento lo limite, lo maneje. Están también muy equivocados, porque gobernar por decreto ya lo hemos visto en Menem, ya lo hemos visto en Macri. No importa, hay decretos de necesidad de urgencia y listo. Hombre, no dudo de que lo haría. Sí, sería un gran desastre. Qué buena idea lo de la radio itinerante. Realmente, si yo me pudiera mover, me uniría. No puedo, pero con las personas que tengo alrededor, hablo, va. Si puedo convencer, convenzo. Bueno, Bueno, eso es lo que gracias, quería decir. Silvia. Te vas a poner por en tu favor. casa la radio itinerante. La escuchamos a Luisa un poquito. Bueno, gracias, Lili. La verdad que yo escuchando, sacando conclusiones y viendo a ver qué hacemos, como dice Lucía. Ahí mientras te escuchaba, Lucía, enseguidita te busqué porque no te tenía y ya me uní ahí a Compadres del Horizonte y estuve viendo todo lo que posteás en Facebook, postean ustedes, ¿no? Como movimiento, me parece muy inteligente.
muy valiente y muy convencidos de lo que realmente nos hace falta como país. Hay que seguir a Compadres del Horizonte. Me queda mucho de lo que dijiste, Lucía, y de qué hago con mis alumnos adultos, ¿no? Como dice Lili, cuando les pregunté por quién habían votado. Bueno, cuando me dijeron Milei, ¿no? Dije, wow, ¿y por qué votaste a Milei? Y se quedaban mudos, directamente mudos. No sabían ni qué decir, por lo menos si hubieran tenido una respuesta. Eso fue muy grave. Y ahí empezamos a ver cómo conversamos esto. ¿Y realmente escucharon ustedes la propuesta de Milei? ¿Qué propone? A ver, ¿qué escucharon? Mudos. Entonces esto es volver a reflotar, a conversar con ellos, para mostrarles, para hacerles escuchar y por lo menos también para hacerles escuchar este programa, porque esto es una herramienta para todos. Y creo que viene muy bien, Lili, súper agradecida. Y nada, aprendiendo mucho y viendo qué hacer con esto. Da mucho miedo estos personajes, pero yo he escuchado analistas políticos de todas partes del mundo, y te dicen que esto ya se veía venir, que esto ya estaba, que iba a pasar en Argentina. Así es. Bueno, sigan ustedes, que tienen la palabra autorizada, yo sigo escuchando y Bueno, anotando. gracias, Luisa. Lucía, te quedó tu respuesta o tu intervención ahí. No, solamente decir que, bueno, ahora también digo, no hay un votante de Milei, y yo englobo a Milei y a Bullrich. Para mí es hasta más fascistoide el votante de Bullrich que el de Milei en muchos casos. Sí. No hay un perfil de votante, pero justo quería ejemplificar, ¿no? Nosotros siempre cuando hay elecciones, yo trabajo también en adultos y adultas, en primaria, y nosotros es un ejercicio que tenemos, digamos, de que siempre que hay elecciones, nuestro eje de trabajo es la democracia y es las elecciones, y lo trabajamos siempre antes de las elecciones, ¿no? Y vemos quiénes son los candidatos y las candidatas, y vemos cuáles son sus propuestas. Muchos compañeros y compañeras, yo trabajo en la Villa 2124 y Zabaleta, pero muchos compañeros y compañeras estudiantes son militantes también de movimientos, pero a veces también hay confusiones en torno a, bueno, acá en la ciudad voto a este porque es donde, o a esta porque es donde milito, pero después en las nacionales voto a otra cosa y ahí es donde se arma la confusión. Y yo creo que sí hay mucha desinformación, pero también hay un discurso muy, muy limítrofe, digamos, en torno a, por ejemplo, no sé, personas trans que tienen muy claro la importancia de sus derechos como diversidad sexual, pero con un discurso xenofóbico, ¿no? Con un discurso de, bueno, pero si vienen de afuera y ahí cala, y están por votar a Milei, entonces, che, pará, pero mirá que también no solo van por los de afuera, también van por los tuyos, entonces, no, entonces no lo voto, ¿no? No estoy inventando, estoy hablando de casos concretos, puntuales, no estoy dando ejemplos de Juanita, ¿no? No les voy a poner nombre porque no lo amerita, pero digo, ojo, porque por ahí estamos haciendo análisis que engloban todo, que generalizan, y lo que está pasando es más profundo. O sea, y es importante en este momento salir a escuchar qué está diciendo la gente, porque esto viene, digo, una de las cosas que decían muchas personas el otro día en la radio abierta, te estoy hablando de que habremos hablado por lo menos yo con 50 personas que pasaban por ahí, que no las conocía de antes. Cada uno de nosotros hablaba con tanta. Una de las cosas que decían las personas en una primera instancia y que después se desarmaba, solo se lo autodesarmaban,
era, bueno, el Estado no puede pagar los derechos de todos. Ojo que encarna, ojo que no es que están tan desinformados. Hay mucha confusión, yo coincido, hay mucha desinformación, pero encarna con algo que se viene trabajando desde hace mucho. Digo, en este país hubo una dictadura y pudo estar porque también hubo, y pudo mantenerse y pudo haber 30.000 desaparecidos porque hubo una sociedad que miró para otro lado y que prefirió eso también. Digo, para mí hay que afinar un poco, no generalizar, hay que ver que son nuevos momentos. El fascismo no va a resurgir como Mussolini, o sea, va a resurgir de otras maneras. Y, digo, Milei tiene las Fuerzas Armadas atrás, tiene a Villarruel de vicepresidenta. Villarruel es una mujer del partido militar. O sea, ojo, no subestimemos eso. Y ellos tienen un discurso constante con el tema del uso de la libre portación de armas. Y no sé si recuerdan los actos que tuvieron, que están ahora desaparecidos, yo no sé por qué no los suben de vuelta a los medios, donde sus guardias de seguridad, que son militares, ¿sí?, salen con armas y apuntan al medio de su propio público, de su propio acto, a uno que estaba medio borracho. Yo no sé si se acuerdan de eso, o sea, y de cómo se movía esa seguridad de ellos, y cómo se movía, digo, que ahora le estén lavando un poco la cara, no significa que, o sea, todo esto no haya pasado. No pasó hace mucho, ¿eh? Estamos hablando de hace como mucho, 1 año, 2 años atrás. Digo, esta gente, sí tiene, lo que pasa que, digo, el otro día una persona en los medios decía, me parecía terrible muchas de las cosas que está diciendo, pero decía algo interesante. ¿Qué pasa si ahora, en vez de convocar los sindicatos, las fuerzas políticas de izquierda, los progresistas a la calle, digamos, para detener el fascismo, mañana se levanta Milei y convoca a él? ¿Que no se llena la plaza? Ojo, ¿eh? O sea, que ellos no la están pudiendo hacer jugar no significa que no tengan las condiciones. Para mí hay que estar mucho más atentos y mucho más preocupados y no subestimar, porque es complicado lo que se viene. Yo coincido con vos, Lucía, que no podemos tomar estos nuevos fenómenos con un modelo de los años 30. Hay que ver qué tienen de diferente y qué herramientas utilizan en la actualidad. Hay un hecho que yo vuelvo a repetir, ya lo dije en los 2 programas anteriores, está en este librito que se llama La conquista autoritaria, cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina, de Ariel Goldstein, es que el fascismo está internacionalizado. Digamos, ellos le dicen, los estudiosos le dicen derecha radical, y derecha radical quiere decir es la ultraderecha, pero con ambiciones de poder, que escala para llegar al Parlamento y que escala para llegar al gobierno, como ya en muchos países estuvo o está. Se reunieron, vuelvo a recordarlo, en México en noviembre del año pasado, los representantes de esta derecha radical, el Partido Ley y Justicia de Polonia, de representantes de Hungría de Víctor Orbán, Milei, Javier Milei, Katz de Chile, el hijo Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, Santiago Abascal de Vox, con intención de unificar las propuestas, digamos, de la derecha latinoamericana con las del resto de Europa. El nexo es Santiago Abascal, Vox, y el modelo es Hungría y Polonia. Liman asperezas, algunos son más estatistas, otros, los de América Latina, el neoliberalismo ultranza, vendamos todo, pero tienen un eje ideológico fascista. En la familia tradicional, en contra del aborto, en contra de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se te pueda ocurrir en cuanto, bueno, lo que dice la Meloni en Italia, que lo dice abiertamente, lo dijo en un discurso en Andalucía, donde estaba Santiago Abascal antes
de ganar las elecciones en Italia. Ahora se suavizó y se hace la buenita, pero si búsquenlo en internet, el discurso ese de la Meloni en España. Así lo tengo. Y con respecto a lo que dice Lucía también, a ver, ¿cómo piensa la gente? Esto de cómo piensa la gente, hay que indagar en las representaciones en lo que la gente, es un caso real de una maestra jubilada de Capital, en donde ella te dice, votó a Bullrich, pero te dice, porque hay que sacar a todos los planeros, con un odio hacia los pobres espantosos, que son todos unos vagos de mierda, que los hospitales públicos y los hospitales y la educación tiene que ser solo para la gente de acá, los extranjeros hay que echarlos a todos, y los sindicalistas más o menos hay que matarlos. Ese es el discurso, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de OSBA, nuestra obra social, dice, no, pero gente es de la cámpora. Le digo, ¿estás segura vos que es de la cámpora? Digamos, ¿y esto en qué hace pie? Hace pie en una larga historia de cómo se conformó nuestra clase media en la Argentina, que eso lo relata otro historiador, Ezequiel Adamovsky, que cuenta la historia de la clase media en la Argentina, que ya lo dijo Jauretche en su momento, que la clase media argentina se gestó como subsidiaria de las élites de la época del fines de 1800, 1900, con un odio acérrimo al peronismo y siempre subestimando al de abajo. Hoy día ya no es clase media, hay una imagen que el otro día me causó mucha gracia, la clase media argentina, o los que se creen de clase media argentina, o la clase tirando un cuarto. Y hay abajo un dibujito de un peón mirándose en el espejo y ve al rey. Las figuras del ajedrez, es el peoncito que se mira en el espejo y ve al rey. Bueno, digamos, es el resumen con una imagen de todo lo que dijo Jauretche y todo lo que analiza Ezequiel Adamovsky de cómo se conformó la clase media argentina, que como decís vos, Clelia, no es homogénea, sino que también han salido muchos manejarse con militantes estereotipos. desaparecidos de allí, etcétera, etcétera. Pero un sector, digamos, un sector. Este es el votante de Bullrich y es más consciente en este sentido. Claro que sí. Ahora, este votante piensa que si le sacan a los pobres los planes sociales y los sacan a patadas de la calle, la plata se la van a dar para engrosar su jubilación. Graso error, no le van a aumentar la jubilación tampoco a ellos, ¿viste? Pero es el supuesto que está en la cabeza. Yo insisto, como dice Lucía, es importante ver cuáles son las representaciones que la gente tiene en la cabeza y qué piensa la gente. Y que tienen un arraigo de mucho tiempo atrás. Porque después salen, no solo en el voto, sino que salen en el apoyo de un sector civil a la dictadura, por ejemplo, ¿no? Porque en algún momento emergen estas representaciones, ¿no? En actos emergen. Sí, cuando yo me refería a la militarización, me refiero a la militarización de sus huestes, de su gente, de sus partidos. En el fascismo modélico, como decís vos, les destrozaban los locales a los demás y tenían cómo hacerlo, porque los tenían entrenados y uniformados. Eran peligrosísimos. De eso carece y es un factor importantísimo porque tienen la fuerza y estaban apoyados, por supuesto. A Milei no dudo de que es la muestra de la corrupción del sistema capitalista, lo tenemos aquí para ponerlo en un cuadro. Es la última degradación para mí de lo que es el sistema, que aparezca un Milei. Pero carece de eso por ahora, lo cual para nosotros es una suerte. Bueno, Todavía yo no sé todavía hay espacio para moverse.
Ajá. No sé si les parece que vayamos cerrando, nos queda, pero tal vez nos volvamos a reunir, si les parece, el viernes de esta semana, por este tema tan importante de las comunidades aborígenes. Está el reportaje a Erika Cañari, que queremos que se escuche, porque están hace un mes. Miren, yo les relato algunas cosas brevemente porque dura media hora, es un poquito largo y creo que vamos a tener que volver a reunirnos. Una semana no le dieron baño. Se encadenaron 3 personas, ahora ya no están más encadenadas, y no le permitían pasar un papagayo. Alquilan un baño químico que lo pagan ellos, el baño químico que alquilan. Hay señoras, hay niños, y se enferman porque retienen el pis con infecciones urinarias para no usar mucho ese baño químico. No están comiendo muy bien, mucho guiso, les falta verdura, les falta fruta, les falta carne, entonces enferman del hígado, de la parte digestiva. Aguanta. Yo he recibido un video ahora en donde pasan cómo están ahora todas las carpitas que están en Plaza Lavalle, enfrente de tribunales, cómo están todas las carpitas porque les agarra la lluvia y ellos están ahí, y están ahí con mujeres y con niños también. Entonces tienen que aguantar la lluvia. Es un desprecio por estas comunidades indígenas. Bueno, yo no sé qué les parece a ustedes, si quieren que las escuchemos ahora, si se aguantan un ratito más y lo pasamos ahora, o nos Bueno, juntamos en otro discúlpame, momento para Lili, dedicarle. a mí me parece que este tema terrible que estás trayendo, que es actual, que es ahora ya, merece un programa especial. Es Bien, decir, perfecto, como vos a mí digas, me parece que Luisa. está bueno esto de ir cerrando esta temática. Sí. Si querés, nos quedamos a grabar el otro, pero por ahora yo digo, ¿no? Ir cerrando. Perfecto, después vemos cuándo. A mí me dio muchísima pena y muchísima bronca cómo tratan a nuestros pueblos originarios, que están tomando en sus manos en este momento la defensa del agua. La defensa del agua, no solo el territorio para ellos, sino que, bueno, hay todo un tema con las mineras del litio y la defensa del agua, que sería un tema que lo tendríamos que tomar todos en nuestras manos, porque el agua no va a ser solo para ellos, va a ser para todos. Bueno, recordamos de cualquier manera, porque este programa va a salir hoy, que el 5 ellos tienen pensado, por ser el Día de la Mujer Aborigen, una movilización a la Plaza de Mayo. Todavía no tienen la hora, pero bueno, vamos a tratar de hacerla llegar de alguna manera, o tratar de conseguir la hora de alguna forma. Quiero recordar eso, el 5 es el martes. Perfecto. Hay una movilización de los pueblos originarios a Plaza de Mayo, el Día de la Mujer Aborigen. Y mañana a las 16:30 quiero recordar que hay un acto en desagravio por este intento de esta Victoria Villarroel de reivindicar a la dictadura militar, y que Larreta le cede la legislatura. Y la legislatura es nuestra, no es de él. Exactamente. Les pido por favor que hagamos un breve cierre y, como dice Luisa, vamos redondeando este tema. Bien, bien. Walter. Saludamos, vamos a... No, a mí me gustaría que el cierre lo haga Lucía, y le dejo una pregunta planteada sobre la base de algo que dijo ella. ¿Por qué crees, Lucía, que no se está dando esta unidad? Es decir, si uno caracteriza, ¿no?, que lo que se viene es terrible, lo que se viene es el fascismo en su estado más duro, ¿por qué crees que no se da esta unidad, como vos mencionaste, de los sindicatos, de las fuerzas progresistas, bueno, la izquierda, etcétera, 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 digamos, frente a lo que es, bueno, más allá de ciertas diferencias y ciertas particularidades, es una caracterización troncal
digamos que coincide que el futuro como mínimo es negro, ¿no? Entonces digo, ¿por qué crees vos que no se da eh, esta unidad? Así que bueno, yo por mi parte simplemente te dejo la pregunta planteada. Lucía, Sí, yo no tengo una respuesta a eso. Yo no sé si lo que se viene es el fascismo más crudo, sí, que estas fuerzas que hoy tienen posibilidades de ganar, porque de quienes fueron efectivamente a votar sacaron el 60%, y si contamos a Massa como una persona, digamos, como un representante de la derecha también, estamos hablando de un 90% de los que efectivamente fueron a votar. Ahora, yo creo que coincido, digamos, en que hay una complicidad, digo, hay un acuerdo de Massa con Milei, digo, esto lo hablábamos con Lili el otro día, creo que se lo comentaba, ¿no? O sea, eh, digo, donde yo voto, en provincia de Buenos Aires, la lista de Milei, los concejales son de Massa, digamos, ¿no? O sea, lo sabemos, quienes vivimos ahí sabemos que son de Massa, digo, hay un acuerdo político, evidentemente, y una complicidad. Por supuesto que estamos hablando de un 90% que está dentro de las variables del sistema, ahora pero dos de ellos para mí representan el fascismo. No sé si lo más crudo del fascismo, representan una versión, al menos, caricaturesca, como suele suceder en América Latina. Lo que sí me parece también es que la falta de unidad no es nueva, digo, es muy vieja en nuestro país, en la tradición política, en la cultura política de nuestro país, y además cuando cuesta mucho adaptarse, ¿no? O sea, adaptarse en el buen sentido, no acomodarse, a las nuevas condiciones y a las nuevas situaciones. Esto de no la vimos venir, pero además, o sea, después no sabemos qué hacer, y nos cuesta un montón analizar y profundizar de acuerdo a lo que está pasando y no de acuerdo a nuestro discurso, que ya lo tenemos hace 40 años el mismo. Me parece que eso nos está pasando a todos. Pero después empiezan a aparecer algunas cosas que llaman la atención. El acto del lunes, por ejemplo, es un ejemplo. Hace un montón que los organismos de derechos humanos nos unifican en un acto, y el lunes es un ejemplo de eso. El lunes convocan todos a las 4:30 de la tarde, ante un hecho terrible, que es la reivindicación de la dictadura por quien puede llegar a ser la vicepresidenta de la nación. Todos los organismos y todas las fuerzas convocan a las 4:30 de la tarde a la legislatura porteña. Bueno, ahí hay un pequeño hecho que yo justamente antes de que lo diga Lili, lo había visto como desde distintos espacios, desde la izquierda, que me parece muy importante, desde sindicatos más vinculados a la CTA de los trabajadores, desde los distintos organismos de derechos humanos en sus dos mayores divisiones, están todos convocando, digo, Memoria, Verdad y Justicia convoca ahí, pero también Asociación, Madres, todos los organismos de derechos humanos están convocando el mismo acto. Bueno, me parece que es por ahí. Pero hay una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias. Nuevamente, pasó en el 2001, y vuelve a pasar. Por eso se empieza todo a mover por fuera de las estructuras. Y no sé si es positivo, porque en el 2001 terminamos después con un ciclo que vuelve hoy a una derecha peor. Entonces, que la dirigencia política y que las estructuras políticas que pueden dar batalla no estén a la altura de las circunstancias es un problema. bueno, gracias Lucía. Walter, Clelia o Luisa, ¿quieren comentar algo? Así ya vamos cerrando. No, despedirme nada más yo. Bueno, gracias, gracias. Luisa, Walter, creo que ya dejó su pregunta y ya fue Sí, contestada. igualmente, despidiendo. Bueno, Muchas gracias. bueno, gracias, Lucía, un saludo Muchas a todos gracias a los ustedes. compañeros y compañeras de Compadres del Horizonte, queridísima organización social, Casa de la Cultura, que está en Parque de los Patricios, enfrente del Hospital Garrahan, que hace 20 años trabaja muchísimo, muchísimo
en el territorio y con la gente de esa zona, que es gente de hoteles, mucha gente viviendo en la calle también. Bueno, y gracias Walter por estar, gracias Clelia, gracias Luisa, gracias a la Radio Conciencia Top New, y nos vemos en un próximo programa de La Rueda encarando ya el tema de las comunidades aborígenes.